Hola, ahora sí me escuchan mejor. Sí. Mucho mejor. Totalmente. Bueno, qué pena con todos Ahora ustedes. muy bien, gracias. ¿En dónde nos quedamos? Bueno, voy a ir desde la presentación. Mi nombre es Jerry Buenas Alejandro tardes. López. Buenas tardes. Mi nombre es Jerry Alejandro López, profesional del equipo de fomento de la edición de innovación de la Universidad de Antioquia, y estaré leyendo sus preguntas y dándole palabra pues, a sus intervenciones. Importante recordar que en este espacio vamos a tener unas conversaciones en unos puntos específicos por parte de nuestro panel de expertas invitadas, y al final yo estaré pues leyendo sus preguntas en orden y compartiéndoselas a nuestras expertas. Recordemos que este espacio es auspiciado por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, de la cual es un proceso perteneciente a la División de Innovación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia. En la oficina trabaja de manera permanente y articulada con los investigadores, las empresas, los inversores y otros agentes del ecosistema de innovación para propiciar ese intercambio de conocimiento acorde a las necesidades de la sociedad a través de proyectos de I+D aplicada con fondos público-privados, la valorización de resultados de investigación de la universidad, la protección de la propiedad intelectual y la gestión comercial vía contratos de licencia y la creación de spin-off. Entonces, ya para ir entrando en materia, hoy nos acompaña la profe Lucero Ibarra Rojas. Ella es directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas en México, donde también es profesora e investigadora titular. Ella es doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán. Previamente tuvo los grados de maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, y es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta también con un diplomado en Derechos de los Pueblos Indígenas de México y diversas capacitaciones en temas relacionados con la perspectiva de género en la aplicación del derecho. Ella es integrante fundadora del colectivo Emancipaciones de Estudios Críticos del Derecho y las Humanidades, que es un proyecto de academia jurídica crítica y de acompañamiento de comunidades indígenas en el ejercicio del derecho al autogobierno. Y también nos acompaña la profe Sandra Gómez Santamaría. Ella es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. También es abogada de la Universidad de Antioquia y magíster en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Actualmente candidata a doctora en Antropología del Memorial University de Terranova y Labrador, Canadá. La profe, pues, en este caso, aportará su amplia experiencia en el contexto colombiano a partir del trabajo colaborativo con el pueblo Unadule de Caimán Bajo, en este caso. Acompañemos. Sin más preámbulo, vamos a iniciar este espacio. Le voy a pedir a los demás participantes que por favor desactiven el micrófono. Y, profes, pues bienvenidas. Así que voy a dejar de compartir y ya les voy a dar paso a ustedes para que podamos iniciar con este espacio. Muchas gracias, Jerry. Pues antes de comenzar, quisiéramos, pues, Lucero y yo, agradecerles a todos su presencia. Veo que aquí también hay personas indígenas que, por supuesto, siempre van a tener la primera palabra en estas discusiones. Yo creo que no hago mal si hablo por Lucero y por mí de decir que estas son algunas reflexiones que hemos hecho a partir de nuestra práctica académica, política, pero que siempre estamos pues muy dispuestas a aprender y a no suplantar la palabra, ¿no? De los pueblos, que es un poco lo que queremos abordar hacia el final de la conversación, pero que quizás es lo más importante. Solamente para empezar, para darle la palabra a Lucero, quiero contarles que pensamos esta presentación articulada en 3 ejes. Vamos a conversar sobre esos ejes para no aburrirlos como necesariamente con tecnicismo, sino con lo que nosotras consideramos son realmente algunos de los debates más importantes. El primer punto es de qué hablamos cuando hablamos de artesanías indígenas, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales, que son términos que estamos viendo mucho en el lenguaje de propiedad intelectual. Ese va a ser nuestro primer punto.
El segundo punto es los retos, desafíos que vemos ya en las normas de propiedad intelectual, en los marcos clásicos, en los marcos que podríamos decir que son sui generis, qué ventajas, qué problemas vemos. Y por último, nuestra pregunta, pues la pregunta que consideramos más importante es abordar pues lo que casi nunca se habla y es qué quieren las comunidades indígenas y adentrarnos un poco en algunos asuntos ahí más puntuales. Para cada uno de esos puntos vamos a hablar más o menos 20 minutos para tener la oportunidad de dialogar con ustedes, que también es algo que nos interesa mucho. Entonces, para comenzar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de artesanías, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales? Y le doy la palabra ahí a Lucero. Muchísimas gracias pues, a Jerry, por supuesto, y a Sandra por sumarte a esa conversación, que la verdad es que para nosotras, como pudieron escuchar de la presentación, pues nos conocemos hace algunos años, pero eso no significa que no sea muy emocionante para nosotras hablar, poder establecer este diálogo. Creo que es, bueno, tal vez la segunda vez que lo hacemos en términos de este tema en particular, a pesar de mucho tiempo, ¿no? Y como bien decía Sandra, pues parte del punto de este tema es que estamos haciendo referencia a un universo que es súper amplio y que se nombra de muchas formas distintas, y que lo que estamos nombrando pues frecuentemente no es lo mismo, ¿no? En México, en este momento especialmente, pues cuando se habla de propiedad intelectual de pueblos indígenas, pues inmediatamente las referencias de las personas van a estas instancias en las que grandes casas de moda han, por ejemplo, replicado diseños textiles de comunidades indígenas de México, o diseños tradicionales, porque no todo el sector artesanal es indígena tampoco. Pero eso es solo una parte de las cosas que podemos estar hablando, y especialmente cuando tratamos de abordar este tema, pues normalmente uno cambia de ejemplos constantemente, y sí es importante como pues tener como claridad de que no todo siempre va a ser lo mismo, y de que hay muchos matices que tenemos que tener presentes, ¿no? Yo la mayor parte de mi trabajo, pues académico y de apoyo y de asesoría y de compra también, pues ha sido desde hace muchos años en específicamente lo que refiere al sector artesanal, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de propiedad intelectual, pues tenemos una separación que es en sí misma muy artificial entre el conocimiento tradicional, que refiere pues sí a saberes, pues a lo que se parece más a lo que en propiedad intelectual estaríamos metiendo en las patentes, y las expresiones culturales tradicionales, que nos refieren más a la artesanía, a lo estético, ¿no? Digo que esto es artificial porque de hecho durante mucho tiempo está en una discusión muy viva en el área de propiedad intelectual, ¿no? Y una parte importante de esta discusión, lo que decía, es esta separación no siempre va a hacer sentido. De hecho, muy constantemente no va a hacer sentido. Hay un conocimiento asociado con la expresión estética, y eso pasa en muchos contextos. Eventualmente, pues esos dos campos ya están muy separados, pero incluso si nosotros aceptamos esa división, que creo que siempre es importante tener flexibilidad para problematizarla, en las expresiones culturales tradicionales podemos encontrar también muchas cosas que son muy distintas, ¿no? Yo durante muchos años he trabajado ya el tema de las artesanías, textiles, alfarería, ese tipo de producción, especialmente en el estado de Michoacán, acá en México, donde hay como una muy amplia variedad por los propios procesos también de colonización y también de diferenciación entre un mercado interno de intercambio de productos, ¿no? Y entonces eso ha generado que casi como cada comunidad tenga como un oficio que es muy característico de las comunidades, especialmente indígenas, acá en Michoacán, en México, y que entonces pues nos da un mapa de artesanía que es amplísimo, ¿no? Pero también es cierto que cuando hablamos de expresiones culturales tradicionales podemos estar hablando de patrimonio cultural inmaterial, podemos estar hablando de fiestas, podemos estar hablando de otro tipo de expresiones que también parecen y pueden o no tener un lugar en la propiedad intelectual, que pueden conectar con ciertas especies de la propiedad intelectual y luego no conectar con otros, ¿no? También esta visión normalmente nos plantea una dicotomía, ¿no? Nos plantea que hay formas de creación que son colectivas, que entran en lo tradicional, y hay formas de expresión que entran en lo individual, ¿no? Entonces, tradicionalmente siempre el problema era más bien una separación que es
en sí misma muy fetichizante, que nos da la idea de que del lado de las comunidades indígenas todo es colectivo, todo es tradicional, y entonces nos cuesta trabajo identificar innovación, tenemos mucha resistencia a la idea de que algo pueda ser individual, de que algo pueda ser diferente, pues sentimos que tiene que ser como respeto a la tradición y eso puede ser muy limitante. Y del otro lado solemos tener la propiedad intelectual que normalmente nos dice, no, pues esto es el genio de una persona individual que hace algo súper innovador, ¿no? Y que por otro lado esa idea también desconecta la creación de todos los contextos sociales en los que se da en toda la creación y también del hecho de que las innovaciones pues es siempre una cosa como más flexible, ¿no? Y luego también, pues otro problema importante que tenemos que tener presente cuando hablamos de expresiones culturales tradicionales, incluso de artesanía, es que los objetos en general tienen muchos roles, ¿no? Nosotros, especialmente en la propiedad intelectual, cuando estamos conectando con propiedad intelectual, suele ser porque tenemos una preocupación del rol que tienen esos objetos o de la distribución de esos objetos en el espacio comercial. O sea, hay una preocupación que cruza también por lo económico, ¿no? Y ahí es donde la propiedad intelectual se vuelve súper relevante. Pero lo cierto es que la mayoría de los objetos que tienen, que existen en el mundo pueden tener una importancia más allá de eso, ¿no? Pueden tener una importancia identitaria, por ejemplo. Yo tenía un colega que decía recientemente propiedad intelectual que decía, bueno, es que el arte es importante, pero las marcas, ¿qué? Los zapatos no son importantes. O sea, no se equivoque usted. Los zapatos pueden ser muy identitarios y las marcas pueden ser muy identitarias, especialmente si pensamos en subculturas, pero no exclusivamente. Los movimientos contraculturales como el movimiento punk van a estar asociados también con objetos que son marcas. Entonces, también hay una cuestión identitaria en estos otros lugares. Hay cosas que tocan más con lo sagrado y que están más vinculadas con cosas muy profundas de la identidad de las personas. No es lo mismo lo que nos dicen los zapatos a lo que nos dice, por ejemplo, las expresiones religiosas, ¿no? Y los objetos pueden ocupar distintas funciones en esto. Entonces, esto hace particularmente complejo el diálogo de la propiedad intelectual con las expresiones culturales de pueblos indígenas, porque vamos a estar hablando en muchos niveles que pueden ser relevantes, ¿no? Incluso podemos estar hablando de la valoración, desvaloración o revaloración de de la propia cultura de las comunidades indígenas, ¿no? En muchos contextos, que siquiera nos estemos planteando la propiedad intelectual de pueblos y comunidades indígenas, es una muestra de algún tipo de transformación social. Cuando en muchos países como en México, yo sospecho que también en Colombia, tal vez teníamos décadas en los que todas las expresiones culturales de pueblos indígenas, de la lengua hasta la forma de vestir, se consideraban un símbolo de atraso, un símbolo que estaba alejando a esas comunidades del avance de las sociedades mestizas. Entonces, que ahora se reconozcan como valiosas, valiosas económicamente, valiosas culturalmente, valiosas para el Estado incluso, puede en sí mismo ponernos en una situación en la que estamos encontrando que es importante que se les reconozca valor, pero ese valor puede estar siendo fetichizado, puede estar siendo apropiado por las personas inadecuadas, puede estar representando una nueva dinámica de explotación que no termina de beneficiar a las comunidades. Entonces, todas esas dinámicas es importante tenerlas presentes, ¿no? Y el mismo objeto a veces nos puede referir a todas esas dinámicas. Hay personas que crearán colectivamente, hay personas que serán creadores individuales particularmente relevantes, y esos objetos normalmente transitarán en todos estos espacios de significado, que creo que por eso es importante tener presente todos esos matices. Yo empezaría con eso. Seguramente Sandra tiene mucho más que completar y también que contar de la experiencia el trabajo en concreto que ella hace en Colombia. Bueno, no, yo para complementar algunas otras aristas de lo que Lucero nos menciona, pues que es muy importante, pues yo empezaría por decir justamente que las categorías de conocimiento tradicional, expresiones culturales tradicionales y artesanías como tal son categorías. No tenemos un marco de propiedad intelectual indígena que haya sido construido con los pueblos de otras maneras. Lo que tenemos muchas veces son resultados de ejercicios de incidencia política, como
casi todos los derechos de los pueblos indígenas, pero que siguen siendo categorías, digámoslo, muy occidentales que tienen dificultades para reflejar el universo o los universos que están detrás. Entonces, pues lo que más bien constituyen lo que consideramos nosotros artesanías. Yo pues últimamente he tenido la costumbre como de siempre mostrar la mola, que es como la artesanía con la que he compartido pues hace mucho tiempo, hace algunos años ya, con el pueblo Gunadule, pero también con otros colegas, amigas, amigos que hacen parte de un equipo con el que tratamos de pensar cómo podría ser la protección de la propiedad intelectual de la mola, pero la primera palabra pues que aparece es proteger, de la cual hablaremos después. Y cuando le preguntamos a la gente en el pueblo Gunadule y también a partir del trabajo de Mónica Martínez, que es una compañera que está en este grupo, ha trabajado mucho con los Guna en Panamá, pues lo que siempre advertimos también de los trabajos de los académicos Gunadule es que la mola no es solo este textil, la mola es un conocimiento ancestral. Esa fue la primera, digamos, eh, la apertura cuando empezamos a conversar de tener ideas sobre esto. Es la mola no es solo un textil, es un conocimiento. Pero cuando empezamos a hablar de que era un conocimiento, tampoco es como entendemos el conocimiento, digamos, de manera convencional. El conocimiento, los conocimientos indígenas, como indicaba Lucero, no están desconectados. Entonces no están desconectados de otras esferas de la vida, de lo espiritual, de la cocina, de la medicina, de prácticas cotidianas, del día a día. Eh, y, por ejemplo, la mola es para los gunadules muy emblemática de su identidad, el hecho de que las mujeres cosan la mola y la usen todavía en su camisa, es supremamente importante para ellos, simbólica, políticamente. Entonces, de nuevo, la protección de la propiedad intelectual quizás no es solamente proteger una artesanía. Lo que buscan los pueblos indígenas, de aquí me va a permitir posiblemente generalizar, pero hay una búsqueda que va más allá, que es sobre todo abrirle más espacio a sus modos de existencia. Quizás tratando de torcerle un poco al derecho esas formalidades, esas categorías, y eso nos pone en aprietos y unos aprietos muy interesantes, porque evitar esa incomodidad es también preguntarnos cuáles podrían ser marcos que le abran más espacio a los conocimientos indígenas con sus características, por ejemplo, que sean transmitidos de generación en generación, que tengan ángulos comunes o más bien que sean conocimientos colectivos en los que diferentes personas aportan, que se comparten diseños de maneras muy tranquilas, ahí no se está pensando en un autor individual al que le voy a copiar, y bueno, y eso también cómo se acompasa con la búsqueda de tener una propiedad, digamos, que una propiedad intelectual o un reconocimiento que les permita relacionarse distinto con actores como diseñadores, otros artesanos que quieren incluir en sus creaciones la mola, por ejemplo. Entonces también las búsquedas de proteger las artesanías tienen que ver con un universo comercial, que es un universo también de innovaciones, de intercambio de conocimientos, pero que de entrada no podemos olvidar que siempre hay un factor asimétrico en estos intercambios y en estas negociaciones. Entonces, sí, para mí en este punto sobre todo era muy importante insistir en que las artesanías son mucho más que eso y que eso requiere de quienes intentamos hacer trabajo colaborativo con pueblos indígenas o nos interesamos por estos temas desde otras orillas, que escuchemos atentamente las artesanías que son para los pueblos, porque podemos aprender mucho, pero también podemos entender qué es lo que los pueblos desean proteger cuando nos hablan de, mire, necesitamos un marco de propiedad intelectual aquí o una protección desde el derecho estatal y bueno, con todo lo que eso también trae de suyo. Eso es lo que yo también quisiera pues compartir hasta este momento sobre este punto. Yo creo que podemos pasar sin que esto obste para que luego profundicemos al segundo punto, que es
quizás donde muchas de estas reflexiones van a tener más matices, y es, hablábamos Lucero y yo como de los retos, los desafíos de los modelos de propiedad intelectual indígena o de las herramientas que tenemos hasta hoy. Entonces hablábamos como de lo que nosotras llamamos herramientas más clásicas y los modelos sui generis, y bueno, ahí le doy la palabra a Lucero para que nos comparta al respecto. ¿No quieres empezar? Sí. Ah, bueno, no tengo problema. Bueno, en mi experiencia, el modelo de protección de propiedad intelectual sui generis que más conozco por ahora y que me ha parecido muy interesante analizar es la Ley 20 del 2000 de Panamá, que es un régimen de propiedad intelectual que protege conocimientos tradicionales indígenas y es propiedad intelectual colectiva. La ley 20 de 2000 se ha considerado en muchos espacios ser una ley de protección de propiedad intelectual sui generis, digamos que ofreció una comprensión más adecuada de esa protección. Lo que me parece interesante mencionar de la ley 20 de 2000 son dos cosas. La primera es que la ley, pues a 23 años ya de haber sido promulgada, como lo hemos conversado mucho con Mónica Martínez, con Arecio Valiente, el balance que deja es que hay muchas alianzas con diseñadores, con marcas de café en Panamá, en las que hay licencias de uso, en las que las empresas han pactado, digamos, beneficios económicos con el Congreso Gunadule de Panamá. Digamos que muestran que sí hay experiencias de negociaciones exitosas respetando los usos de la propiedad intelectual, en este caso de la mola. Pero también la ley, junto con el tipo penal que es hacer uso indebido de conocimientos colectivos indígenas, le ha permitido al pueblo gunadule ejercer un control sobre usos indebidos de la mola. Un control que ha derivado en que a través de indemnizaciones, porque ese delito se puede conciliar, pues el pueblo retome un poco de los beneficios que ya han adquirido otros usando sin licencia de uso la mola. Pero en ese escenario, la escala que uno ve es una escala de protección muy, digamos, en el plano de lo que la propiedad intelectual promete, y es que cuando la propiedad intelectual habla de proteger de usos indebidos por parte de terceros que no tengan licencias. Pero muchas de las preguntas que nos hacíamos tenían que ver con un impacto escalar, digamos, más en otra línea, y es, por ejemplo, ¿qué beneficios le trajo la Ley 20 a las mujeres cosedoras de la mola? A un entorno, digamos, una escala más cotidiana, pero que es donde realmente también la mola tiene su vida y es donde está siendo creada. Ahí hay otra escala comercial y es la de los turistas en San Blas o en Gunayala. Ahí se venden molas, pero más allá o solamente no deteniéndonos en el precio en el que se siga vendiendo la mola, la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué es lo que puede proteger más allá una ley de propiedad intelectual sui generis, ¿no? Entonces, esto de las escalas para mí también resulta muy interesante y muy importante. Menciono el caso de Panamá porque para el pueblo gunadule Panamá es un referente y esa fue la primera estrategia que se pensó, ¿no? Como, ¿por qué no tenemos una ley como la de Panamá o por qué si somos un solo pueblo tenemos el problema de que la ley solo tiene vigencia en Panamá, que este es otro asunto fascinante, pues de un pueblo binacional, ¿por qué tiene estas fragmentaciones del derecho? O sea, tampoco ahí respondemos como a todas las maneras de entenderse del pueblo guna y de la mola. Pero justamente en esa escala, en las evaluaciones que hemos hecho de diferentes mecanismos de propiedad intelectual, lo que hablábamos es que, claro, cada herramienta puede ofrecer algo, pero deja, digamos, otra parte descubierta. Un ejemplo, las marcas colectivas. La marca, inclusive, hay una asociación de mujeres Gunadule que usa la marca, tiene su marca. Pero ¿qué pasa? Que la marca se ha establecido para abrir, digamos, muchas más posibilidades comerciales con diseñadores de moda. Son algunas relaciones comerciales que existen hoy en día, pero la marca
necesariamente tiene que circunscribirse a algunos productos, por ejemplo, cojines, tejidos, hay como que describir muy claramente la marca de qué se va a ocupar, pero la marca no incluye dinámicas que para el pueblo gunable son importantes, por ejemplo, y que van más allá de la retribución económica. Por ejemplo, ser reconocidos como autores, o ser mejor, ser reconocidas como quienes hicieron la mola. Para las mujeres gunadules eso es muy importante. ¿De qué pueblo? Esa mola es de Panamá, esa mola es de Colombia, no se sabe en un punto, ¿no? La denominación de origen, por ejemplo, que es otra figura que otros pueblos han usado, la mochila Wayuu tiene denominación de origen. El asunto con la denominación de origen es que como está creada, la titularidad del diseño, de la creación es del Estado colombiano. Y el Estado colombiano le da la licencia a los artesanos que se organizan en asociaciones para producir esa creación. Es lo mismo que pasa, si no estoy mal, con el sombrero del pueblo zenú, el sombrero volteado. Entonces, para el pueblo gunadule, por ejemplo, cuando conversábamos con las autoridades, con algunos de los gunadule que trabajamos, decían, pero pues es que no es del Estado colombiano, es de los gunadule. Y en el sentido pues, de no seguir siendo invisibilizados como creadores, que eso es muy importante. Y de nuevo, no es la búsqueda de la propiedad como la entendemos nosotros, es ser reconocidos como que eso es una insignia del pueblo, eso es simbólica y políticamente muy importante. Eh, Eso diría yo en términos generales como de las herramientas que creo que más hemos discutido. Hay una gran pregunta que yo creo que va a quedar aquí abierta y es la de usar protocolos de derecho propio, que esto en la discusión de biodiversidad se ha avanzado mucho más, pero en Colombia, con la Constitución del 91, la apertura a que los pueblos usen el derecho propio para proteger incluso sus artesanías, que está en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Esa es una ventana que tenemos. Algunos pueblos han usado el derecho propio para ya proteger algunas de sus creaciones, eh, pero digamos, la gran pregunta que se abre aquí es ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Y eso qué implica para cada pueblo indígena? O sea, el trabajo en el derecho propio, ¿qué otros trabajos implica? Porque no es solamente un trabajo jurídico, es un trabajo espiritual, político, comunitario. Entonces, bueno, yo dejaría esas inquietudes por ahí. Perdón, yo estaba como que no le atinaba al botón. Efectivamente, yo creo que una cosa que es siempre muy interesante es que por mucho que uno esté hablando de contextos que son muy distintos, muchos de los problemas son bastante en común, ¿no? O sea, si nosotros pensamos el tema de los pueblos indígenas y la propiedad intelectual es en realidad, yo recuerdo cuando hice la tesis de maestría, que fue sobre ese tema, ya había una literatura que tenía mucho tiempo y esa literatura retomaba muchos de los problemas que después yo sigo encontrando, ¿no? Y seguimos encontrando cada que una se sienta a conversar con un colectivo de personas que se dedica al arte tradicional o a la artesanía o como le queramos llamar y que entonces nos dice, o como ellas se decidan llamar y que nos dicen estos son problemas, sí siguen siendo problemas, ¿no? Y constantemente a mí me ha tocado trabajar también con personas que están desde el Estado y que tratan de implementar abogados que dicen, bueno, pues propiedad intelectual para pueblos indígenas y una y otra vez encontramos los mismos problemas, ¿no? Encontramos que con los derechos de autor son derechos que son muy individualistas, ¿no? Y que entonces, si tú no puedes, en la mayoría de las tradiciones, si tú no puedes asignar específicamente qué persona hizo tal diseño, va a ser muy difícil. Y que además tienes que, es algo que está pensado en obras que son individuales y que tienen que presentarse como diferentes, ¿no? Si lo tuyo es un patrón, si lo tuyo es un estilo de tejido, un estilo de bordado, pues no va a funcionar y va a ser siempre muy oneroso para las comunidades, además de que es muy ineficiente, ¿no?
vamos a encontrar que en la propiedad industrial tienes como los diseños industriales, que es como el diseño, pero tiene que tener una utilidad industrial. Y cuando tú estás hablando de algo que no es industrial, pues entonces el derecho ya como que no te termina de servir, ¿no? Y además es un área que por lo menos en México depende muchísimo de una actividad muy continua de registro, que es problemática, además tiene una duración temporal que en la propiedad intelectual a mí me parece que hace mucho sentido, pero que cuando estamos hablando de expresiones que tienen un vínculo con la tradición y vínculos más complejos con la identidad cultural de un pueblo, ya no caben. Es como eh, la creación de la gente no cabe en la propiedad intelectual en todos los sentidos que tendría que caber, ¿no? Yo hice, por ejemplo, mi tesis de doctorado sobre el uso de marcas colectivas y el uso de indicaciones geográficas en el sector artesanal en distintas partes de Michoacán. Y constantemente, además, parte del problema era que ni siquiera atendían a lo que tenían que atender. Una marca, una indicación geográfica protege tu nombre, pero no protege el producto, no protege los diseños, no tiene como un espacio realmente que permita mayor control por parte de las comunidades del destino, del futuro, de dónde queremos que estén estos objetos, de dónde queremos que esté nuestra cultura, ¿no? Y uno de los grandes problemas también es que precisamente las indicaciones geográficas en sus múltiples formas, como denominaciones de origen, como indicaciones geográficas, curiosamente agarran ese tinte nacionalista que ya mencionaba la profe Sandra, ¿no? O sea, es como esto es re importante, es un referente cultural regional, así que es del Estado. Y entonces, claro, en un contexto donde la colonización es un factor tan importante, no solo la colonización como proceso histórico, sino la colonización como el continuo que ha significado para los pueblos indígenas en las historias independientes de los países, pues por supuesto que nadie está cómodo con que el Estado sea ahora el dueño de las expresiones culturales de los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Quién va a querer eso? Además, en contextos en los que además hay mucha desconfianza de los actores estatales. Es como, ¿por qué les darías ese control, no? En Michoacán, por ejemplo, se intentó mucho el uso de indicaciones geográficas y al final se hicieron marcas colectivas y el argumento central por lo que las personas decidieron aceptar las marcas colectivas, a pesar de que son una herramienta sumamente flexible en México, con una implementación casi cero respaldo del Estado en realidad, fue precisamente porque la indicación geográfica, porque la denominación de origen era del Estado. Y las personas no necesariamente, no estaban convencidas de que el Estado fuera el garante correcto de sus intereses, ¿no? Y entonces, en México, por ejemplo, durante mucho tiempo las expresiones culturales sí estaban colectivas, basadas en la tradición, sí estaban en el derecho de autor, pero para darle solo derechos morales, ¿no? Y ya se obligaba a que las personas estuvieran obligadas a reconocer de dónde venía la expresión cultural, pero nada más, sin ningún tipo de demanda económica, nada más tenían que hacerlo. Eso se reformó apenas en 2018, que también se introdujo esta idea de una nueva ley. Y entonces recientemente en México ya tenemos pues una legislación, como dice la profesora Sandra, sui generis, ¿no? Que es la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esa ley es como, tiene algunos temas, uno de ellos es que, por ejemplo, no nombra los derechos, entonces dice, se protegerán los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pero pues no dice cuáles son, o sea, no tienen nombre, son los derechos colectivos así en abstracto, no se llaman patente, no se llaman derecho de autor, no, son los derechos de propiedad intelectual colectivos, ¿no? Y luego es una ley que es muy interesante porque una cosa que retoma bastante es el espacio de algo que parecería como la autodeterminación y el derecho propio, ¿no? Y entonces dice, sí, pues, ¿quiénes van a tomar las decisiones? Las autoridades de las comunidades. De quién es el derecho de las comunidades. Y el derecho es inalienable, es imprescriptible, o sea, es así absoluto, ¿no? Luego se pueden dar licencias, pero el derecho sigue siendo de las comunidades. Un poco como tiene el Estado la idea de indicaciones geográficas. Entonces, muchas de estas cosas empiezan como a sonar muy bien, pero luego un poco lo que pasa con esta ley es que nos empieza a referir a lugares más comunes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nos dice, las comunidades van a tomar las decisiones,
y se las van a expresar en un convenio. Y para esto va a tener que haber una consulta libre, previa e informada. Entonces, claro, el estándar de la consulta, que además es altísimo, y creo que ahí hay mucho que reflexionar sobre cómo se usaba la consulta, porque la consulta, pues si uno lo ve en otras áreas, pues ha sido más fácil apropiada por las propias empresas, ¿no? Incluso que por comunidades indígenas. Hay un montón de estudios al respecto, pero además, si nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, la profe Sandra para su tesis de doctorado quisiera hacer un proyecto de humanidades digitales con expresiones culturales, ese proyecto en México, según esta ley, tendría que pasar por un proceso de consulta libre, previa e informada, que es un estándar pues muy alto, ¿no? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, pedir permiso con las autoridades y ni siquiera es necesariamente la forma de las propias comunidades. Una vez que se incorpora el estándar de consulta, lo que acaba desplazándose es la posibilidad del derecho propio de las comunidades. Lo que empezaste diciendo, bueno, esto va a ser autodeterminación, pero luego a la hora que metes el estándar de consulta, entonces la autodeterminación desaparece. Porque entonces tienes un estándar que es muy imperfecto, que es el de la consulta, y ya no estás hablando de derecho. Ya no estás hablando de pensar cuáles son las formas de consultar a la comunidad, cuáles son las formas de la comunidad para estar de acuerdo. Ni siquiera estás planteando que tal vez la comunidad, por ejemplo, en Michoacán, los sectores artesanales suelen ser sectores muy estructurados y estructurados en asociaciones, que tal vez serían las asociaciones las correctas para ir a hacer esa consulta y para obtener algún tipo de permiso, ¿no? Entonces ahí la cosa empieza medio a desvirtuarse y luego pues se toma también un estándar de carácter penal, que acá funciona menos porque se vuelve una especie de desincentivo, ¿no? Y entonces, pues si tú puedes ir a la cárcel como por algo así, pues ya no hay espacio de negociación. Y además de que una vez que entras en el sector penal, pues no hay un espacio tampoco de diálogo o de acuerdo que se pueda generar. Ahora es una ley que es muy nueva, que todavía realmente no se está implementando, pero que sí nos dice mucho de esta falta de preguntas sobre cómo tendríamos que aterrizarlo, ¿no? Y creo que también sobre qué es lo que querríamos. En algún momento le preguntábamos nosotros en distintos foros a personas de comunidades que se dedican a la artesanía, que nos dijeran, bueno, ¿y ustedes están bien con la idea de cárcel? O sea, que si alguien hace esto, pues se vaya a la cárcel. Y la mayoría de la gente dice, bueno, si lo hace como 3 veces, pues tal vez sí, ¿no? Pero tal vez no es como la primera manera de acercarse al diálogo, ¿no? Porque para muchas de las comunidades, la posibilidad de diálogo no es algo negativo. O sea, incluso la posibilidad de dialogar con las grandes casas de moda cuando uno ve ese tipo de cosas, no necesariamente les parece una cuestión automáticamente negativa, ¿no? Y ahí mucho creo que tiene que ver con cuáles son las condiciones concretas. Entonces, eso me lleva en realidad al otro punto, que es la otra pregunta que teníamos con la profesora Sandra, que era concretamente la pregunta de qué quieren las comunidades, ¿no? Y que creo que es una pregunta que para nosotras es una pregunta que es muy importante, ¿no? Ahí no sé, Sandra, si quieres abordarla o le sigo, tú dime. Continúa. Vale, gracias. Entonces, bueno, la pregunta de qué quieren las comunidades es una de las cosas que para nosotras es muy importante plantear, porque en algún punto, cuando uno entra en estos temas, normalmente partimos de queremos proteger, queremos proteger. Yo siempre les digo, me parece muy bien. ¿Qué entiendes por proteger? Porque la propiedad intelectual tiene muy claro qué entiende por proteger. O sea, la propiedad intelectual tiene inherentemente una lógica que es clarísima en realidad, que implica, si usted me da esa propiedad a mí, y eso significa que en la medida que es mía, el resto de las personas no tienen acceso, no tienen derecho a acceder. Yo voy a decidir quién tiene derecho a acceder. Y ese derecho me va a redituar económicamente. Para que yo le dé acceso a la profe Sandra de algo que yo hice, ella me va a tener que pagar. Y ese pago que ella me dé va a ser el incentivo para que yo siga creando. Esa es la lógica de las patentes, esa es la lógica del derecho de autor. O sea, la lógica del derecho de autor es, si yo soy autora, para que yo siga siendo autora y porque al mundo le interesa que yo siga creando, pues eso tiene que ser económicamente sustentable.
Y para eso la profe Sandra, que quiere acceder a mi obra, tiene que pagar, ¿no? Y entonces se asume una serie de cosas, que es que la principal motivación es económica, se asume que ese es el intercambio correcto que la profe Sandra y yo vamos a querer tener en relación con el acceso a mi obra, y se asume que mi obra es solo mía, ¿no? Y no puede ser más colectiva, más común. Pero cuando hablamos de propiedad intelectual de comunidades, una cosa que creo que es muy interesante y uno lo ve conforme va trabajando con distintas comunidades o con una comunidad con la profundidad con lo que ha hecho la profe Sandra, es que hay muchas preguntas que son más complejas, ¿no? Hay comunidades que lo que quieren es recibir reconocimiento, porque eso les puede traer también una forma de beneficio económico. Hay comunidades que sí están planteándose, un poco como decía la profe Sandra, pues que directamente haya convenios de colaboración que tengan un reparto más equitativo de beneficios económicos, ¿no? Hay comunidades que a veces plantean, no, pues yo lo que quiero es limitar la gente que puede hacer esto. Esto es de esta comunidad y la comunidad de al lado no, se vuelve mi competencia si lo empieza a hacer, que es un planteamiento súper complejo. Hay comunidades que, por ejemplo, han planteado queremos limitar los usos. O sea, si yo tengo este textil tradicional que se usa para hacer una blusa, no quiero verlo mañana en zapatos. Eso me parece mal, ¿no? Hay comunidades que lo que plantean es que sí haya un castigo para quienes las vendan. Hay comunidades que plantean, pues lo que nosotros queremos es en realidad que se comparte el trabajo. Yo les decía, cuando estábamos platicando de esta sesión con la profe Sandra, una cosa que yo le decía es que una de las comunidades que en México recientemente fue muy notoria por el robo de diseños por parte de las grandes casas de moda fue la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, ¿no? Que tiene una blusa tradicional que fue plagiada por la diseñadora Isabel Marant, ¿no? Fue un caso muy famoso que en realidad se considera el detonador de la actual ley sui generis que tenemos en la materia. Y entonces la propia comunidad de Tlahuitoltepec hizo una declaración pública diciendo que era lo que querían, bueno, señalando que el diseño de la blusa tenía mucho más que ver con el conocimiento del territorio, con la identidad, incluso con el conocimiento botánico de la región. Pero además, una cosa que a mí siempre me pareció muy importante es que la propia declaración de la comunidad decía que la comunidad de Tlahuitoltepec es una comunidad orgullosa de compartir su cultura con los demás y deseosa de seguir compartiendo toda la riqueza cultural que tiene. Y que lo que querían era que la señora Isabel Marant fuera a conocerlas, que entendiera dónde está, que conociera a las mujeres que hacen eso. En otros contextos, las comunidades han dicho, nosotros queremos que nos conozcan y pues si le gusta tanto nuestro trabajo, pues contrátenos y mándenos a hacer el trabajo. Nosotros no necesariamente vamos a querer que nos dé una parte de sus ganancias. Comparte el trabajo. O sea, hay un punto de dignidad que muchas veces se olvida en eso y que está vinculado con el propio trabajo manual. El trabajo manual tiene un punto de orgullo y dignidad que es importante y que se elimina cuando alguien más simplemente lo hace, además mecanizado, porque eso reduce en cierto sentido el valor que se le está asignando al trabajo manual de las personas. Entonces hay muchas cosas en esas dinámicas que hacer esa pregunta nos puede dar pistas muy importantes respecto de cómo tendríamos que estar interactuando con las distintas cosas, ¿no? Algunas pautas que emergen de eso es que parte de la interacción con otras culturas tiene que pasar por comprender y respetar a quienes son titulares de las expresiones culturales, que la cultura es algo anclado localmente y que entonces lo que es más respetuoso es entender también de dónde vienen, que se pueden transformar, que se pueden reinterpretar, pero que esto tiene que partir del respeto y reconocimiento a quienes son los titulares. Y ahí creo que un punto que seguramente quiero pensar que estaremos de acuerdo, pero bueno, lo platicaremos en un momento, es que creo que para mí hay dos preguntas clave en preguntarse qué quieren las comunidades, ¿no? Bueno, no para mí, creo que en general emergen para la mayoría de las personas que trabajamos en esto, que una tiene que ver con cuáles son las condiciones económicas entre las que estamos hablando. O sea,
A veces suena muy bonito decir la gente solamente quiere reconocimiento, sí, pero si las personas también están viviendo en condiciones de precariedad, incluso si lo único que quieren es reconocimiento, habría que plantearse la ética de un sistema que permite la explotación de las expresiones culturales de personas a las que mantiene en la precariedad económica. Y cuáles son las estructuras de explotación de las personas que tenemos montadas en este tipo de fenómenos, ¿no? Y si la propiedad intelectual puede o no hacer algo al respecto, o si tenemos que rediseñar la propiedad intelectual para que sí atienda lo que tiene que atender y no solamente cree espacios de exclusión que no terminen beneficiando a las personas. Y la otra pregunta también tiene que ver con la posibilidad, las condiciones no solamente económicas, sino cómo generar mejores condiciones para que las comunidades tomen decisiones en contextos que potencien el rol político de las comunidades. O sea, tomar decisiones sobre qué pasa con mi cultura, sobre cómo se usa mi cultura, tiene una dimensión política que es muy importante y que no se resuelve solamente con una respuesta rápida de denles derecho de autor. Hay que preguntarse cosas más complejas respecto de qué quieren las comunidades, y ese preguntar, esos procesos sociales de tomar una decisión sobre qué queremos son precisamente los que nos pueden ayudar a plantear otras alternativas, a mejorar la propiedad intelectual o hacer otra cosa que no sea eso, pero que sí potencie o sí le dé un lugar a lo que realmente necesitamos, que es la posibilidad de autodeterminación, que es que no se reduzca las comunidades a un producto o a un trabajo en condiciones de explotación que los demás podemos encontrar muy bonitos, pero que no están realmente justamente beneficiando a las personas que tendría que beneficiar o respetando su propia cosmovisión que puede estar representada en los objetos. Yo dejaría como todo ese caos que tengo hasta el momento, y seguramente Sandra tendrá cosas mucho más claras que poner sobre la mesa. Ay, no, gracias, Lu. Yo creo que hay muchos puntos como en común con la experiencia en la que he aprendido pues como tanto de tantas miradas. Yo recuerdo mucho, aquí de manera de anécdota, en una de las reuniones que teníamos, que hablábamos de que algunas mujeres Gunadule tienen negocios, pues, o relaciones comerciales con diseñadores de modas hace más de 10 años. Entonces, me acuerdo que un abogado muy lúcidamente dijo, las mujeres están operando en un vacío legal. Entonces, mi antropóloga ahí salió en el sentido de pensar que ese es solo un vacío legal, porque el resto hay un montón de cosas moviéndose. Mejor dicho, el vacío es muy ficcional a veces cuando los abogados llegamos a ver una situación, porque estamos entrenados para eso, para ver dónde está el vacío, que no cubrimos, porque la expectativa también es que una norma llena vacío, ¿no? Controla, ayuda a tener las situaciones como en más claridad, pero las relaciones comerciales venían hace 10 años, entonces también ahí hay un aprendizaje para mí muy importante de que cuidar los entornos de trabajo colaborativo en este tema y en tantos con pueblos indígenas, con comunidades en general que le abren la puerta a uno es detenerse para observar y para escuchar mucho de lo que está pasando, porque aunque uno al principio no lo entiende o lo entiende en una clave que es la del vacío legal, realmente lo que hay ahí es un universo que tiene una trayectoria, ¿no? Entonces, lo menciono porque es innegable que hay una realidad comercial y en eso inclusive con condiciones muy claras, con experiencias satisfactorias, porque no son negativas todas. Entonces, cuando eso aparece así, uno podría decir, como indicaba Lucero, que la propiedad intelectual puede tener ahí un lugar o no, porque la propiedad intelectual también responde a esta lógica muy de nuestro modelo de vida y es volver todo un recurso. Y la mola, las artesanías en general no son recursos, no son solo eso, ya hablamos de eso en el primer punto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una norma que considera las artesanías un objeto del mercado? ¿Qué protección le ofrezco a una artesanía en esos términos?
Y el alcance de lo económico realmente yo creo que va mucho más allá de las normas de propiedad intelectual que tenemos, es decir, es un registro adicional en el que están operando estos intercambios comerciales, pero que la pregunta es, bueno, ¿eso realmente sí llega a un punto en que puede estar unido o realmente son registros distintos de lo moderno, la propiedad intelectual y la negociación económica? La estativa es muy diversa, es más, entre las mujeres gunadule, entre los eh, personas que están diciendo porque hay que ponerle un valor económico y porque además yo puedo subsistir de eso, pero no hay, digamos, a veces mucha claridad de por qué, cómo, o criterios que para los gunadules son claros de por qué cobro eso, y para los diseñadores de moda, por ejemplo, a veces es, no sé, ese diseño. Entonces también los criterios de cómo valoramos son muy diversos y la propiedad intelectual quizás ni siquiera ofrezca algunos, ofrece un entorno que es el económico, pero la valoración de los conocimientos indígenas o de las creaciones, digamos más precisamente aquí hablando de un textil como la mola, pasa no solo por lo económico. Para muchas mujeres también es eso de cómo puedo ser yo reconocida en que yo hice parte de ese trabajo, no que lo hice todo, hice una parte y me siento orgullosa, porque hay siempre mucha alegría cuando uno comparte con la gente sobre sus creaciones. Es decir, también es esto una cuestión de dignidad, como dice Lucero, de es que no es solo una persona que está haciendo algo porque lo sabe hacer, la dignidad del oficio, la dignidad artesanal, que también yo creo que eso es una manera de traducir lo que para los gunadule y los pueblos indígenas es parte de su vida, de su forma de existencia. Entonces la mola tiene un lugar muy importante porque es parte de su historia de origen, de sus ritos, de sus prácticas diarias y porque cada persona en la comunidad tiene un rol que es muy apreciado, desde cuidar las gallinas, desde cocinar, desde hablar en la esfera, digamos, más política. Entonces, también es la forma en la que entendemos los roles, qué es un artesano o una artesana para nosotros, y eso realmente en las miradas de los pueblos indígenas es exactamente esa traducción, o también hay que recuperar los oficios porque la colonización también ha tenido el efecto de hacer ver como esos oficios, como Lucero lo indicaba hace mucho tiempo, como atrasados, y hoy en día como, pues no, eso es una telita y eso es muy barato, eso se hace fácil, pues no, o sea, una mola se puede demorar un mes, ¿no? Entonces, ¿cómo le ponemos valor a una mola que se demora una mujer guna un mes haciéndola? Sin que esto pues obste para negociaciones que, como les digo, ya tienen lugar. Otras dos cositas que quería decir para que conversemos todos es, ha sido muy lindo, por ejemplo, cuando hablábamos en las reuniones, proteger, salvaguardar, propiedad. Y, por ejemplo, con el verbo proteger en Dulegaya, en la lengua gunadul, con el profe Abadio Green lo compartíamos al final de una reunión. Pues él que es lingüista, muy experto en eso, me decía, es que proteger en Dulegaya son dos verbos, discúlpenme que no los reproduzca porque todavía tengo que aprender mucho, pero me indicaba, proteger para nosotros tiene dos acepciones. Una es pararse como un guerrero muy fuerte, como a, adelante de lo que usted quiere proteger, no un escudero, pero el otro verbo es abrigar, como con mucha dulzura. Y lo otro muy interesante es que la mola para los gunadule es un elemento de protección de las fuerzas de energías negativas, es un elemento que usan las mujeres justamente para disuadir esas energías. Entonces, cuando le preguntábamos o hablábamos con las mujeres de proteger la mola, a Melicia Santa Cruz muy agudamente decía, es que aquí hay que hacer como todo un trabajo de traducción, porque es que las mujeres no entienden de que hay que proteger a la mola, si la mola nos protege. Entonces yo diría eso, hay ahí algo que en teoría estoy pues aquí para los más académicos, y es que estamos hablando de viviendo y estamos teniendo una referencia distinta de lo que hay que proteger.
Por eso el alcance de la propiedad intelectual puede ser limitado, porque para el pueblo guna la protección tendría que ir más allá. Y con eso me voy a la idea de propiedad. ¿Qué significa decirle al pueblo gunadule o a un pueblo indígena, ustedes son propietarios colectivos de algo? ¿Cómo interpreta un pueblo la propiedad? Y eso no es la interpretación de, para nosotros propiedad es exclusión, Lucero lo indicaba muy bien. Esto es mío y nadie más lo usa. Para los pueblos eso no es así, no es la manera en la que en su vida diaria despliegan sus prácticas en torno a una propiedad colectiva. Les doy un ejemplo, la mola es de todos. Esa es la frase recurrente conversando con la gente. Pero ¿eso en qué se traduce? En que la gente no deja de lado sus obligaciones comunitarias por creer, por ejemplo, que es titular de una marca colectiva. En la experiencia de quienes tienen marca colectiva, la marca colectiva daría lugar a que esa asociación que tiene la marca colectiva controlara lo que hacen otras. Nadie hace eso porque la mola es de todos, es muy natural. Porque cuando uno pregunta esas cosas, es como, pero es que la mola es de todos, es como si yo no entendiera, y es posiblemente que así ha sido mucho tiempo. Pero lo que me parece muy bonito de eso es que es muy natural que eso sea así. O sea, es otro tipo de prácticas en torno a las creaciones de las que uno tendría que estar más atento. Y de nuevo, esa, por ejemplo, potestad de control que da una marca, yo no la veo ejerciendo entre las mujeres. ¿Por qué? Porque hay dinámicas, por ejemplo, muy colaborativas, se las mencionaba. Llegó un diseño de Panamá, pásenoslo y lo empezamos a ver y a hacer. Ay, mi amiga hizo una mola muy linda, yo la voy a copiar, pero no es la idea de copiar, es compartimos ahí algo. Entonces, también en esos términos, me gustaría pensar con ustedes, con Lucero y con todos en eso, que en México también tenemos una discusión muy adelantada ahí en Bolivia y es pues un asunto más de los comunes, o sea, las artesanías hacen parte de lo comunal, las artesanías, los reclamos territoriales, los reclamos identitarios, de autodeterminación. Entonces, también hay una literatura que empieza a crecer, que nos invita a pensar que parte de lo que quieren las comunidades es difícil de poder, digamos, establecerlo, porque es que el derecho sigue fragmentando los reclamos indígenas, cuando también la búsqueda de propiedad intelectual es una búsqueda de nuevo por abrirse más espacio político para hacer, para que esa existencia tenga su lugar. Y son existencias con valores distintos al modo de vida que estamos experimentando. Entonces, tenemos visiones tan radicales como la propiedad intelectual es otra forma de extractivismo, pues porque es volver recursos a las artesanías, pero con Lucero hemos compartido mucho la idea de romper un poco estas dicotomías, porque esas dicotomías de la propiedad intelectual es extractivismo o es la solución, no nos permiten ver la cantidad de matices que hoy hemos compartido un poco con ustedes, porque sí hay interés comercial de las comunidades, de algunas artesanas en vender las artesanías, un orgullo en que se conozcan, pero entonces para muchos la lectura simple es, ay no, ya los cooptó el mercado, ya son occidentales, y es una lectura muy pobre desde nuestro punto de vista, porque falta atender, cultivar la atención de los debates, la historia, y sobre todo en contextos de asimétricos, que no se nos puede obligar, no se nos puede olvidar eso, esto de las comunidades indígenas recurriendo a la propiedad intelectual, si pensamos que va a ser la del derecho estatal, sigue teniendo una simetría de base y es quién pone en los términos, las condiciones y cómo me adapto yo a eso. Que por eso la conversación del derecho propio pues siempre es como un horizonte con la complejidad que tiene, pero creo que eso es también lo que queríamos compartir. Finalmente no se diseñan estrategias de propiedad intelectual indígena sin escuchar atentamente las comunidades. Yo dejaría hasta aquí. Muchísimas gracias, profes. Muy chévere estos temas que tocaron en la jornada de hoy. Por acá tenemos una pregunta de Cristian Benavides. Él pregunta sobre los derechos de autor en Colombia. Para el caso de los escritores indígenas,
¿Cuánto dura el plazo de protección de su obra después de la muerte del autor, teniendo en cuenta que su obra se publicó póstumamente? Ujú. Uy, no les sé responder a Cristian. Sobre todo porque me pone a pensar aquí pues más académicamente en qué consistió su obra, pues discutiendo sobre todo esto de lo colectivo y lo individual. Pero pues si fuera por las normas de derecho de autor, hay un límite de años, ¿no? Y sobre todo que los derechos morales, patrimoniales asociados a una obra son de sus herederos. Es una pregunta muy jurídica. Entonces, sí, no me atrevería a responderla, pero estas son las pistas que tengo. Muchas gracias, profe. Por acá nos preguntan, Viviana Cadena, ¿qué sucede con los conocimientos sobre la naturaleza y la medicina tradicional? Yo no sé si en México, por ejemplo, bueno, no sé en Colombia, en México, este, mm, a ver, lo que pasa es que una cosa que tenemos que tener presente, yo alguna vez tenía una discusión sobre propiedad intelectual en México y era como, pues es que, ¿cómo se va a tener derecho de autor colectivo si no sabemos quién es el autor? Y es como, usted se puede inventar que un software es equivalente a una obra literaria, pero le cuesta trabajo imaginarse que puede tener derecho de autor colectivo. Era algo que yo le decía a Sandra. Ahí marca, nos habla mucho de la voluntad, ¿no? Y una cosa que yo creo que es importante que entendamos todas las personas que que interactuamos con el derecho, es que lo que es legal y no es legal tiene mucho que ver con que haya interés de ciertos actores y que esos actores pueden mover al Estado y a los poderes legislativos y eso. Uno puede verlo en esto. En México, la propiedad intelectual de pueblos indígenas, por mucho que es una de las principal riqueza cultural del país, fue perfectamente irrelevante para el campo de la propiedad intelectual durante hasta 2018. Entonces, hasta hace 3 días, a la gente, a quienes llevan el tema en México desde el Estado, no les estaba interesando, ¿no? Y esto tuvo que ver con ciertos movimientos, escándalos de las casas de high fashion. Entonces, ¿qué pasa con los conocimientos sobre la naturaleza? Esa discusión, por lo menos en México, sigue siendo inexistente. O sea, la idea de patentes, la idea de reconocimiento de derechos tradicionales, sobre conocimiento tradicional, sobre el conocimiento de la naturaleza, por lo menos en México, es algo que no aparece dentro de la discusión. Todavía el tema de las artesanías y porque ha habido distintos stakeholders que han dicho, bueno, aquí hay algo, ¿no? Incluyendo los poderes legislativos, pero el tema de reconocer que mucho del conocimiento de la bioprospección que se hace por parte de las empresas es encontrar conocimiento que ya existe, es algo que es virtualmente inexistente en el discurso de política pública y de reforma legislativa en materia de derechos en México, por lo menos, ¿no? De hecho, la mayoría de lo que se discute en términos de patentes y eso son ampliaciones más hacia lo que le puede interesar a la industria que el reconocimiento de derechos de conocimiento tradicional, que en realidad a la industria es algo que no, a la mayoría de las industrias no les interesa porque limita lo que las propias industrias pueden reconocer. Entonces, hay algunos ejercicios de documentación que pueden presentarse como una oposición a potenciales solicitudes de patentes, pero eso no es algo que esté particularmente desarrollado, por lo menos en México, y sí creo que es importante tener presente por qué no está desarrollado. No sé, Colombia. Pues yo creo que aquí hay que aceptar que la propiedad intelectual es un escenario pues muy amplio, ¿no? Entonces todo el tema de la propiedad intelectual de recursos genéticos, de lo que se conoce como la biodiversidad, pues el protocolo de Nagoya, las normas que tenemos sobre eso, ese es otro espacio, digamos, muy amplio y muy delicado de propiedad intelectual, pero claro, de las discusiones que yo pues digamos, con las que más he resonado trabajando el tema de textiles es toda la reflexión que se ha hecho, por ejemplo, sobre la discusión de que hay plantas, pues que las plantas no las crearon las comunidades indígenas, que las plantas pues las coge una empresa y aprendió a usar la planta pues como porque la planta le dice o trae un manual de instrucciones. Entonces es como todo el desconocimiento que hay detrás, no solamente de quienes han conservado las plantas, las semillas,
sino quienes han aprendido a cuidarlas y sus usos, que eso es lo más importante y de eso es de lo que se ha beneficiado mucho la industria farmacéutica, pues que no ha reconocido esos derechos a comunidades indígenas. Entonces, de nuevo, es también el tema de los conocimientos que están involucrados en la medicina propia, en cómo eso es valorado como un recurso por el que se puede pagar, pero no se piensa, por ejemplo, las comunidades indígenas, ni qué reconocimientos ni qué beneficios pueden obtener de eso. Pero ese es un ángulo de la propiedad intelectual distinto, digamos, un poco a este en el que nos hemos referido, siempre estarán conectadas, pero ese es un tema, pues, digamos, mucho más amplio del que sé estas cosas, ¿no? Hay incidencia y hay una actividad muy importante de los pueblos indígenas en Colombia por trabajar derechos de la biodiversidad. De hecho, Edith Bastidas está aquí conectada, que es una persona que conoce y trabaja mucho ese tema. Y pues sí, para mí es otro universo en el que muchas de las cosas que hemos hablado tienen un lugar, pero que se enfrenta a desafíos, digamos, muy inminentes y muy graves también. Ujú. Muchas gracias, profes. Por acá, Rodrigo de la Cruz nos pregunta. En el Ecuador, como denominación de origen, se protege el sombrero de paja toquilla, más conocido como Panama Hat. Ahí sí está intrínseco los CCTT de las comunidades locales de una zona geográfica específica como es Montecristi. Pero como ya se dice, esto es de propiedad del Estado y lo que hace el Estado es otorgar permisos de producción a las asociaciones de productores locales de Montecristi. Bueno, aquí no veo clara la pregunta, pero nos está como contando. Oh, es un comentario, sí, pero Y es un claro, muy buen ejemplo de lo que decíamos. claro, eso iba a decir que también interesante ver como qué pasó que las asociaciones, pues, o que el pueblo decidió acceder a la denominación de origen, como también qué discusiones han tenido, porque eso es importante, esas experiencias sería muy importante conocerlas más para también tener, digamos, muchas más perspectivas, ¿no? Finalmente yo también creo que hay un valor en que algunas comunidades se hayan animado a ensayar una forma, ¿no? De, por ejemplo, usemos la denominación de origen porque quizás solamente de esa manera también se pueden ver los efectos. Entonces yo creo que también de esas experiencias se puede aprender mucho y sería muy interesante conocerlas, ¿no? O sea, documentarlas. Eso también permitiría ir como a las relaciones con el sombrero, quiénes lo hacen, por qué estuvieron interesados en la figura, ¿cierto? Como todo el proceso, el detrás de que casi nunca vemos en estas cosas. Ujú. Perfecto. Bueno, por acá tenemos otros dos comentarios. Los voy a leer así muy rápido. Hay países que no tienen marcos legales nacionales desarrollados en materia de propiedad intelectual, pero sobre todo que en aquellas se haya incluido la protección de los CCTT. Entonces, lo que queda son los instrumentos regionales y globales. En todo caso, creo que es pertinente trabajar en dos formas de protección de los CCTT en propiedad intelectual: la protección defensiva mediante el fortalecimiento de sus propias leyes consuetudinarias, protocolos comunitarios bioculturales, el derecho propio, entre otros. Otra forma es la protección positiva que se podrían usar los mismos instrumentos o sistemas de propiedad intelectual como marcas colectivas, las denominaciones de origen, derechos de autor, los sistemas sui generis, entre otros. Este es un comentario también de Rodrigo de la Cruz. Y por acá también tenemos otro comentario de Rodrigo. En los dos casos ofrecen la oportunidad de desarrollar estrategias y mecanismos para evitar la apropiación indebida. De todas maneras, son claves elementos como para definir de qué manera opera el CLPI, temas sobre distribución de beneficios. Por aquí tenemos una pregunta de Adriana Álvarez. Si una marca de moda fusiona materiales con obras tejidos indígenas, ¿cómo debe comercializar esos productos? Solo menciona que fueron tejidos por X comunidad indígena. A ver, Bueno, ay, perdón, sí, Lu, dale. No, dale. No, solo quería mencionar de respecto al comentario de Rodrigo que me parece muy interesante y un poco esto me hace pensar en lo escalar que hablamos, ¿no? Que no todas las normas tienen la misma escala
de protección, de alcance, y quizás esta fórmula que tú estás sugiriendo es una manera de entender cómo podrían lograrse más protecciones a distintos niveles de lo que las comunidades quieren. Es un modelo interesante y también incluir la distribución de beneficios, que es una conversación también pendiente, ¿no? En la que yo creo que hay que conocer también más experiencias de los pueblos indígenas. Y sobre la pregunta de Adriana, justamente ahí está parte de la discusión más grande, porque mira, uno a veces ve productos que si le quitas la mola, eso es un cuero, pero también que no puede uno desconocer que hay una inversión, que hay una co-creación, en muchos casos se ha hablado de eso, pero el hecho de que diga esto lo hizo tal comunidad, de pronto no nos dice tanto del proceso como tal, de la satisfacción o la insatisfacción que existe entre los actores. De entrada y en abstracto, yo te podría decir, pues que es una buena práctica, ¿cierto? Al menos decir, esto fue, esta mola que incluyo en este producto está diseñada por las artesanas del pueblo tal. Pero lo interesante para mí siempre de estas cosas empieza a ser uno cómo sigue como la madriguera del conejo a la que lo pueden llevar estas experiencias. Y como consumidor, que Lucero también lo mencionaba, o sea, uno también dónde compra, a quién le compra, qué conocimiento tiene de los negocios. Pero la pregunta es, claro, debe haber, perdón, la observación sería, yo te diría, tiene que haber reconocimiento de los creadores indígenas, pero también muchas veces vas a encontrar menciones como este diseño está inspirado en la mola y entonces uno se queda pensando, pero es una mola. Entonces, ¿dónde está la inspiración? ¿Dónde está lo innovador del otro? ¿Dónde está lo indígena, no? O sea, ¿cómo haces reconocimientos que respeten las creaciones? Porque tampoco pues podemos decir que solo porque tiene mola es una creación indígena, no. Pero es eso, cómo creamos prácticas en las que los involucrados estén conformes, ¿no? Y yo diría pues justo eso, pero creo que el punto un poco también de lo que venimos hablando con Sandra es que esa es como solo la primera pregunta. O sea, deberíamos de decir quién, de dónde viene la inspiración o de dónde viene la obra o quién hizo el textil o quién hizo la obra. Por supuesto, sí. Pero en realidad ese tendría que ser como el primer paso. O sea, creo que em, por lo menos de lo que se ve en México, cada vez más encontramos que, por ejemplo, hay muchas marcas de moda locales que dicen, no, pues, o sea, yo traigo textil, este es textil de la comunidad fulanita de tal de Oaxaca. Muy bien, gran inicio, ¿no? Yo ahí preguntaría, bueno, pero ¿cómo se dio ese relacionamiento? O sea, usted fue, compró un montón de cosas, no les dijo para qué está usando y un día lo van a ver en una boutique, eso va a ser un problema. O sea, y eso yo diría, habría que preguntarnos más profundamente cómo estamos estableciendo la relación con el propio objeto, ¿no? Si estamos haciendo algo que creo que en inglés le dicen totemism, así como que pones, lo usas medio estratégicamente porque te hace quedar más bien a ti de lo que realmente representa buenas prácticas. No digo que eso sea lo que está pasando, digo que eso puede pasar si no hacemos todas las otras preguntas detrás del reconocimiento, ¿no? Que estoy reconociendo, pero además esto yo lo platiqué con la gente. Las personas que hacen esto están de acuerdo. Es entonces una colaboración. O están de acuerdo en venderme algo que después yo usé y entonces incorporen otro diseño distinto. Y entonces, qué tipo de colaboración estoy estableciendo? Y muy seriamente también uno se tiene que hacer la otra pregunta económica. Ok, pero yo compré esto en tanto, lo estoy vendiendo esto en tanto, eso está bien. Estamos teniendo una dinámica de comercio justo o no. Todas esas cosas, y a veces comercio justo pasa no solamente por pagué lo que me pidieron, sino, bueno, pero yo lo estoy vendiendo de otra manera. O sea, todo esto para decir sí, es importante el reconocimiento, es un gran primer paso, pero es uno de los varios pasos que cuando queremos entrar en estos diálogos tendríamos que estar haciendo. Y creo que además planteárselo de esa manera nos ayuda a reconocer también la riqueza de lo que podemos hacer, ¿no?
que hay muchas cuestiones de diseño que pueden ser mucho más interesantes si entramos en ese diálogo. Y también incluso de lo que reconocemos como derecho, ¿no? Porque uno de los problemas es que cuando pensamos, bueno, esta es una estrategia defensiva y esta es una estrategia de esta y una estrategia de otra, implementamos todas las estrategias jurídicas, quienes somos abogados tendemos a tirarnos al frente, ¿no? Y entonces, como, sí, y ahora hacemos un catálogo de todo, y luego hacemos esto, y luego hacemos lo otro. Y antes de hacer todas esas cosas, hay que preguntar qué es lo que quiere la persona, si, qué es lo que quieren las comunidades, si eso es lo que están de acuerdo, si no, si en realidad son reabiertas. A mí una cosa que siempre me preocupa mucho es que muchas veces el rol que hacemos los abogados es de expandir la propiedad intelectual y reducir el dominio público. Y eso me preocupa porque muchas veces introducimos nociones de privacidad en comunidades que no las quieren, no las desean, no las necesitan, ni no les vienen bien. Pero porque además genuinamente quienes conocemos, bueno, quienes trabajamos más propiedad intelectual y más quienes entrenan en propiedad intelectual, se les olvida que en la propiedad intelectual y en todas las dinámicas de propiedad hay un balance que es muy delicado, que es, entre más fuertes sean los derechos de propiedad intelectual, menos presentes están el interés público, menos presentes están el interés de la sociedad. Entre más fuerte tu derecho de autor, menos acceso a la cultura. Entre más cuidamos el derecho, entre más limitamos entre más efectivo es el derecho de autor en el Internet, menos acceso a materiales educativos. Y así con un montón de otras cosas. Entre más dure una patente, menos acceso a medicamentos accesibles. Entonces, tenemos que plantearnos seriamente esa dinámica expansiva, porque si no, pues entonces lo que podemos estar haciendo es un deservicio a la sociedad en general. Nosotros tenemos que pensar como abogadas y abogados que trabajamos propiedad intelectual, en qué medida establecer este derecho de exclusividad, de exclusión, beneficia o perjudica y a quiénes, ¿no? Entonces sí creo que por eso todas esas preguntas se tienen que hacer para que empecemos a tener legislaciones que sean suficientemente protectoras de los derechos de las personas y generen las condiciones económicas para que la cultura y la ciencia y la tecnología y todo siga avanzando, pero que también tengan en cuenta los balances del interés público, del acceso, del derecho a la educación, del derecho a la cultura y de todas esas otras cosas que también son necesarias. Yo ahí simplemente porque pues la observación de Lucero me parece como supremamente importante y muy lúcida. Diría también un asunto que apareció conversando con algunas personas del área de diseño y era la ética de esas negociaciones, porque mire, a veces hay 1400 marcos jurídicos y basta la manera en la que los pueblos y el diseñador o la diseñadora se relacionen y esa relación fluye sin ningún problema y sin ningún marco. Entonces, sí, también un poco poner la perspectiva de que hay otras formas de relacionamiento que también son muy importantes, porque también vale la pena eso a lo que Lucero también nos ha invitado tanto, es como no tender a juridizarlo todo inmediatamente, aunque comprendo muy bien la óptica de muchos abogados pensando, no, esto hay que atenderlo, ¿no? Como la lógica de que la protección va a venir de tener marcos legales claros. Pero eso de la ética en las relaciones, a mí me parece que es un debate también fundamental, pendiente, porque también, por ejemplo, hay que reconocer que hay diseñadores que han permitido que la mola viaje a otros países. Claro, esto sin desconocer los debates, las incomodidades que pueden generar o las dudas de ciertas cosas, pues de ciertas prácticas que incluso uno desconoce. Pero el hecho de que la mola llegue a escenarios como otros países, por ejemplo, en este circuito globalizante nuestro, también hace pensar que los diseñadores pueden ser actores distintos, ¿no? O sea, también un poco darle lugar espacio a cómo son esas relaciones y cómo podrían ser, inclusive si no tenemos marcos legales tan establecidos. Lo otro en relación pues del interés público, que es muy importante, es eso, sí, como, pues como la propiedad intelectual también puede capturar discusiones muy importantes en las que los pueblos indígenas
tienen mucho que enseñarnos. Y solamente recalcar una cosa que a mí me parece muy interesante también, y es que los conocimientos de los pueblos eh, son visibles, las artesanías son así muy visibles, pero eso no quiere decir que sean de dominio público, que también es una cosa en la que los debates de propiedad intelectual han insistido y en que vale la pena acercarse a eso, no desde estas cosas de la propiedad excluyente, sino desde el respeto por creaciones. Entonces, bueno, solamente quería agregar eso, ¿no? Que sí, que creo que los debates colindantes a la propiedad intelectual, patrimonio cultural, la cultura, también son muy importantes, pues, y obviamente ahí tendremos mucho que seguir aprendiendo de Lucero y entre todos, creo yo. Muchas gracias, profe. Yo creo que podemos aquí responder una Jerry, última preguntita. Hola. ¿me escuchas? ¿Me permite hacer una pregunta? Sí, vamos con la última preguntita, Felipe, adelante. Sí, que quisiera preguntarles esto. Cuando uno habla de propiedad intelectual y determina quién es el dueño o el titular de la propiedad, es como que ya nos ganamos el cielo porque sabemos quién puede decidir sobre las creaciones, ¿cierto? A mí lo que me parece desde el punto de vista de nosotros tan difícil de entender, porque ustedes han hablado de los pueblos indígenas, de las comunidades, de la ética, del respeto. A mí lo que me parece más difícil es a quién tengo que respetar, con quién tengo que tener una conducta ética, con quién hablo. Es que miren, pues sí, de nuestro desconocimiento, los indígenas están en Panamá y el Chocó, en la Guajira colombiana y en Venezuela. Entonces uno dice, voy a negociar, no sé ni siquiera si la palabra negociar es, voy a entablar un diálogo porque quiero utilizar lo que usted dice, una mola, una obra, una creación hecha por una comunidad. Lo que uno quisiera es, sin importar si, porque claro que es trascendente, pero en lo que yo quiero preguntar, si es dinero, si es reconocimiento, si es quién es la persona en la comunidad que va o que la representa para decir sí, estoy de acuerdo y no violar o quebrantar derechos del vecino. Es que es la misma comunidad que yo estoy negociando aquí en Nechí y es la misma comunidad que está en el pueblo vecino. Que a mí siempre me ha parecido muy complicado es, yo quiero hacer esa conversación, pero finalmente Ahí lo perdimos un poco, Felipe. discúlpeme que la apagué, era esa parte, es con quién converso y quién me dice que sí para hacer lo que tengo que hacer cuando estamos hablando de la comunidad, quién lo representa, con quién quedo yo satisfecho y que otras personas de esa misma comunidad no queden mal. Esa era como ustedes cómo lo han visto en las charlas o en lo que ustedes han hecho, porque inclusive es un tema de investigación. ¿Con quién voy a hablar para que me autorice a hacer esta investigación y con quién la construyo? Gracias. Lucero, ¿quieres empezar? Sí, yo, a ver, lo que pasa es que creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Y por ejemplo, en el sector artesanal acá en México, pues hay muchas incluso disputas, bueno, desacuerdos sobre ciertas expresiones, ¿no? Hay expresiones que incluso pueden pertenecer a dos comunidades y esas comunidades no están de acuerdo, ¿no? Ahora, yo lo que diría es, lo que pasa es que ese trabajo tiene que hacerse, ¿no? Es muy difícil pensarse con quién sabemos y a todos nos da como estrés, ¿no? ¿A quién tengo que ir a buscar? Y eso pues puede significar, yo me tengo que ir a la comunidad y presentarme a la autoridad tradicional y decir, hola, quiero hacer esto, ¿con quién hablo? Y ahí tal vez me digan, no, pues venga mañana y hable de esto. O me digan, no, pues esos son los que se dedican a eso, están reorganizados. Es más, acá hay comunidades que tienen el presidente de los artesanos. Entonces puede ser que genuinamente haya una persona bien clarita con quien usted tiene que platicar y ni siquiera le tenga que navegar nada. Incluso hay instituciones, acá, por ejemplo, en Michoacán, hay listas enteras de quiénes son los presidentes de artesanos de cada comunidad. Entonces lo tiene resuelto. Hay lugares donde no, hay lugares donde eso va a significar navegar más. Y puede ser re fácil o puede ser re complicado. Pero lo que yo le diría es, en ambos casos hay que intentarlo. Si usted, por ejemplo, hace un documental, hay despachos de propiedad intelectual dedicadas a buscarle
quién tiene el derecho de cada pedacito de música que sale y a rastrear a los titulares y a irles a buscar y ver si no hay una disputa. Y cuando son esos sectores particulares que hay que hacer el mismo trabajo de investigación, nos da menos ansiedad, a pesar de todo. Y hay gente que se dedica a eso. Hacer un documental implica hacer un seguimiento de propiedad intelectual de un letrero que esté en la calle, de una pintura, incluso de arquitectos, para ver si no hay propiedad intelectual de por medio. Y esa investigación se hace porque tenemos que respetar esa propiedad intelectual o porque nos pueden demandar. Entonces, y no es nunca sencillo. O sea, si uno hace documentales se da cuenta de eso. Si uno es artista gráfico se da cuenta de eso. A mí me ha tocado, por ejemplo, incluso pedir derechos de autor para gente que sale en fotografías. Y entonces hay que rastrear a la persona que hace la fotografía para ver quién tiene derechos y ver si nos tiene que firmar algo. Muchos de los despachos de propiedad intelectual se dedican a eso. Entonces, diría sí, no siempre es tan sencillo, hay un poco de todo, hay lugares donde será fácil, hay lugares donde será difícil, pero ese tipo de trabajo, en general, si nosotros queremos ser respetuosos de la propiedad intelectual, hay que hacerlo, incluso cuando esa propiedad es individual. Y va a ser difícil en muchos contextos, pero es precisamente lo que nos acerca a un espacio más respetuoso. Si lo hacemos en un espacio como un documental, ¿por qué no hacerlo para una dinámica de colaboración con comunidades indígenas? Pues no, yo brevemente para responderle a Felipe, pues aprovecho aquí para hacer una cuña. Si están los estudiantes de Derecho o todos que, pues, que estamos en la Universidad de Antioquia, una de las discusiones muy grandes que hemos tenido con el currículo de la universidad, digamos, la reforma que fue hace unos años ya, la más reciente, es que el currículo define el derecho como un artefacto sociocultural. Pero pues me voy a esa abstracción para decirle a los estudiantes que tiene mucho sentido ese currículo cuando pensamos en una pregunta como la de Felipe. Como abogados, ¿qué tanto nos hemos entrenado para consultar y escuchar a las comunidades? Pero yo entiendo la pregunta y me parece supremamente importante. Entonces, hay un nivel jurídico, ¿cierto? En Colombia, los resguardos y tienen una autoridad y eso está legalmente constituido en la alcaldía de Necoclí, de Turbo. Usted podría, por ejemplo, saber quién es la autoridad tradicional de cada uno de los resguardos en el Urabá antioqueño. En Arquía, que es Chocó, hay otro resguardo, es otra autoridad. Y en Panamá, sin duda, es el Congreso cuna, pero ni siquiera yo sé si en el Congreso hay otras instancias de decisión. Ahora, en términos más académicos y políticos, las comunidades siempre son imaginadas y ese es el gran desafío. Lucero y yo decimos, trabajamos con la comunidad Gunadule de Caimán Bajo, Lucero menciona sus comunidades, las comunidades con las que ha trabajado, pero finalmente siempre eso pasa por personas. Entonces, sí, son muchos procesos, hay procesos complejos de diferentes visiones dentro de la comunidad de un mismo asunto, pero yo pienso que es seguir un poco el rastro de la organización o la persona con la que uno quiere trabajar, pero sobre todo pensar en esto que hemos discutido hoy, de lo que implica querer trabajar con alguien y cómo puedo ser yo respetuoso. Eso es un poco seguir la trama que el otro me está proponiendo, indagar, intentar hablar en la comunidad, de pronto ampliar el espectro. Desde un punto de vista, de pronto, eso es muy poco práctico, pero es que son realidades muy complejas. Entonces, yo creo que también es entender eso, que son entramados. Realmente nunca trabajamos solo con materialidades, son entramados de personas, de relaciones. Entonces, yo creo que es más una invitación a seguirle la pista a eso, pero con certeza yo le diría a Felipe que hay maneras de llegar, de tocar la puerta, de mostrar transparencia, claridad, y uno va encontrando el camino y eso también le permite a uno conocer la comunidad indígena con la que está, digamos, interactuando, pero es eso, habitar, ir un poco más allá de lo conocido porque siempre es muy complejo. O sea, no basta con acercarse a la autoridad tradicional, sin duda. A mí me impresionan los ejemplos de México y Guatemala. Yo siento que allá hay organización muy fuerte en torno a lo artesanal.
en el futuro habrá que pensarlo si hay posibilidades de intercambiar experiencias. Seguramente desconozco muchas en Colombia y desconocemos muchas en América Latina y en otros escenarios, en otros países, pero bueno, es un intento de respuesta, una invitación. Bueno, profes, y lastimosamente se nos acabó el tiempo, un tema muy interesante y de mucha reflexión. Pues yo estoy seguro que, así como yo, muchos de los participantes nos vamos enamorados de este tema, que nos gustaría pues haber escuchado un poquito más. Veo muchas personas pues muy contentas con respecto pues al tema, muchas observaciones y comentarios interesantes. Bueno, primero que todo, profes, agradecerles mucho por compartir con nosotros este espacio, recordarles a los participantes que pues las memorias se van a compartir por el correo electrónico. Ahí pues estará enlazado mi correo, cualquier contacto ya sea con las expertas del día de hoy o cualquier tema de conversación que deseen pues tener, yo puedo servir de enlace también para, para esta gestión. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron desde diferentes países y pues feliz tarde o feliz noche. Así que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Y muchas gracias, Jerry, por la invitación. La verdad que ha sido un gusto enorme y muchas gracias también, Sandra, por... Profe, Es un yo, gusto yo, siempre platicar Igual, contigo. yo quisiera sí, no. tenerlas todos los meses. Gracias, Jerry. Muchas gracias. Gracias, Jerry. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Ah, Lu. chao. Gracias. Chao.